Vamos a Mateo capítulo 26, por favor, verso 36 al 39. Acompáñenme, por favor. Bienvenidos nuestros amigos que nos visitan. Gaby, qué gusto saludarte por acá. Bienvenida. Gaby fue compañera mía en el propedéutico, en la licenciatura, ¿no? Ahí en el SEMA, de música, así es que también ella es pianista y violinista, creo, ¿verdad? Y no sé qué tantas cosas. Bienvenida nuevamente, Gaby. Y todos los demás que están aquí, por favor, bienvenidos, siéntanse en casa. Los que nos ven en casita, también, qué gusto saludarlos desde acá. Mateo capítulo, ¿qué dije? 26, verso 36 al 39. Dice, perdón, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando, observa, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que Dios bendiga su palabra. Esta escena, Hebreos capítulo 5 la describe de esta manera. Si quieres acompañarme, por favor, es Hebreos capítulo 5. A partir del verso 7 al 10. Hebreos 5, 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. Sí, en ese momento del Getsemaní fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué interesante que la palabra nos describa a Cristo en ese momento de intimidad. No abrió su corazón con con los 12 discípulos, únicamente con sus 3 más íntimos amigos. Y les abrió el corazón de tal manera que le dijo, estoy triste, mi alma está angustiada hasta morir. Y les pidió que se quedasen ahí orando. Y las palabras de Jesús al Padre, insistiendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Me encanta la narración de Marcos en el capítulo 14, a partir del verso 32, que dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Cuando yo veo esas palabras me enternecen porque sí habla de una gran intimidad, de un gran insistir, y el libro de los Hebreos nos dice que clamó al que podía librarlo de la muerte, rogó. No creas que estos son simples líneas, realmente fue un momento de mucho dolor. Quiero preguntarles, ¿cuándo murió Cristo? Ahorita que estamos analizando y celebrando su resurrección, me viene a la mente que el Señor ya había anunciado obviamente su muerte, como todos lo sabemos, y una gran referencia a esta verdad profética la encontramos ahí mismo en Mateo, por favor, en el capítulo 12. Mateo 12, verso 39 y 40. Cuando los fariseos se acercan a Jesús deseando ver alguna señal, ¿ustedes recuerdan? El verso 39 dice, respondiéndoles, Jesús les dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez,
3 días y 3 noches. Voy a pedirte que subrayes 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De modo que cuando mencionamos o cuando la palabra nos dice que resucitó al tercer día, hoy estamos celebrando verdaderamente el tercer día, pero el detalle es saber a qué hora empieza en la cotidianidad del calendario judío los días. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, ahí mismo, en el verso 21, y hay varias citas al respecto. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, tomando esta versión, tradicionalmente se ha institucionalizado celebrar la muerte de Cristo el día viernes por la tarde. Y refiriendo a que del viernes al domingo en nuestra cotidianidad sí es un tercer día, pero la Biblia nos acaba de demostrar que Jesús hablaba de 3 días y 3 noches, es decir, 3 días completos, su mañana y su noche. Entonces, pensando en esto, yo meditaba, bueno, lo importante es que sí, murió por mis pecados, sí resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y me encanta que esto es la noticia que a ti, a mí y al mundo entero nos debe impactar, nos debe emocionar. Sin embargo, esta gran verdad también tiene otras verdades. El hecho de que Dios sea un Dios de tiempos perfectos. Si me acompañas al libro de Génesis, por favor, en el capítulo 1, vemos una exactitud, por ejemplo, de cómo Dios creó el universo. Génesis 1, en los versos, a partir del verso 5. ¿Lo tienes? Dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ops. Para ti, para mí empieza el día cuando te levantas. ¿A qué hora te levantas? ¿A las 10? Ah, sí, no es cierto. Tal vez, ¿no? A las 7 de la mañana, las mamás que llevan a los hijos a la escuela a las 5:30, no lo sé. Y termina cuando te acuestas. Realmente la Biblia dice que fue la tarde y la mañana un día. Si me acompañas ahí mismo en el verso 8 dice: llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. El verso 13 dice: fue la tarde y la mañana el tercer día. El verso 19: fue la tarde y la mañana el día 4, etcétera. Entonces, Dios decidió que los días comenzaran realmente en la tarde. Ahora, por supuesto, cuando hay luz, referimos y separamos la luz de las tinieblas. Entendemos entonces que cuando Jesús fue crucificado, según la narración, y esto es lo que vamos a ver más adelante, eran aproximadamente entre las 12 y las 3 de la tarde, la hora sexta y la hora novena, como se marca en el calendario judío. De modo que debemos analizar todos esos pequeños detalles para hablar de cuándo fue que Jesús murió. Jesús resucitó entonces, decíamos, al tercer día. Acompáñame a Marcos capítulo 8, verso 31. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 31. Dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de ¿qué? De 3 días, es decir, no antes ni después. Resucitar después de 3 días. ¿Por qué es importante que podamos nosotros analizar esto?
porque de alguna forma si seguimos celebrando o creyendo, no celebrando, realmente el hecho de que nos juntemos el viernes a celebrar la crucifixión y muerte de Jesús o el día 24, el nacimiento de Cristo, no cambian las cosas, las verdades bíblicas. Pero sí es importante que el dato lo tengamos bien. Si Cristo habría muerto, iba a decir morido, disculpen ustedes, el viernes por la tarde, contando 3 días y 3 noches, realmente habría resucitado el lunes por la tarde. Pero no fue así. De modo que, pensando en ese Dios que es un Dios de precisión y exactitud, debíamos analizar cuánto es o cuánto es el tiempo que determinas cuando cuentas 3 días y 3 noches. Bueno, 72 horas, ¿no? ¿Estoy correcto? Entonces, de alguna forma lo que leímos en Mateo capítulo 12, cuando Jesús dice que era la señal del profeta Jonás haber estado él en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, aludía precisamente a su estadía en el sepulcro 72 horas. Tres días, 3 noches. Dice Jesús en Juan capítulo 11, verso 9. Juan 11, verso 9. Dice Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Pregunta. Obviamente deja las otras 12 horas restantes a cuando no es de día, si no es de noche. Porque si hubiese generalizado el día de 24 horas, hubiese dicho, no tiene el día 24 horas. Por lógica entiendes que se refería a el tiempo de la luz, ¿no? El tiempo en que se ve con luz natural. De modo que eso de las 12 horas de la mañana más las 12 horas de la noche nos dan un total de 24. Y siguiendo esa premisa entendemos que en Mateo 12:40 pues estaba Jesús precisamente dando el dato exacto de su muerte y de su resurrección. Si ustedes pudiesen meditásemos, si realmente Jesús resucitó el domingo, como lo celebramos, ¿cuándo sería realmente el día en que fue crucificado? Se escuchan ya voces, jueves, muy bien, ¿por qué? Cuentas jueves en la tarde y el viernes en la tarde es un día, ajá, y viernes en la tarde, sábado en la tarde sería 2 días. ¿Sí estoy bien? Entonces sábado en la tarde y domingo en la tarde sería el tercer día. Pero, ¿qué no la palabra de Dios nos dice que las mujeres fueron muy de mañana y encontraron ya el sepulcro vacío? Entonces hay un dato que aún todavía no está correcto. Bueno, vamos a ver lo que realmente la Biblia nos dice. No es el observar la conducta de... Porque a lo mejor podías, bueno, mira, en ese tiempo todavía no se hacía lo del cambio de horario, tal vez podíamos restar algunas horas, más el meridiano de Greenwich, etcétera, etcétera, ya es un poco más, tienen 12 horas o no sé cuántas horas después. Realmente vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Si el Señor nos anunció en Mateo 12 que fueron 72 horas, y ya entendimos que nuestro Dios es un Dios de exactitudes y no es una casualidad. Déjenme decirles, Dios tiene tiempos perfectos. Por ejemplo, Dios envió a su Hijo en el tiempo exacto a ocurrir. Según Gálatas capítulo 4, verso 4 dice que Él envió a su Hijo cuando ¿qué? Fue el cumplimiento del tiempo. No es antes ni después. Jesús llegó exactamente cuando tenía que llegar. Cuando pensamos en la palabra de Dios, ¿cómo nos anuncia o nos revela el advenimiento de Cristo? Por ejemplo, Daniel capítulo 9, verso 25 nos da una pista, por ejemplo. Daniel 9, 25.
¿Lo tienen? En un momento lo tenemos en la pantalla. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta, subraya, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Por cierto, subraya eso, que ya en breve se pretende volver a reconstruir el muro. Que las profecías siempre tienen una regla de interpretación. Según la hermenéutica bíblica, tú las ves de dos posturas. La primera es una interpretación cercana y la otra es una interpretación lejana. Esta fue cumplida en el tiempo de Jesús. ¿Cuándo va a volver a cumplirse esta misma palabra? Cuando se ha edificado la plaza y el muro en nuestros días. Verso 26 dice, y después de las 72 semanas se quitará 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, Dios reveló a Daniel cuándo iba a llegar el Mesías y cuándo iba a ser muerto el Mesías. Por eso Jesús sabía perfectamente que las veces que lo quisieron matar, aún todavía no se cumplían esas 72 semanas y o'clock. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, verso 30, Juan 7:30, nos dice el apóstol Juan, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Ahí mismo en Juan capítulo 8, en el verso 20, dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Ahí mismo en el capítulo 10, verso 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Es decir, cada vez que había la posibilidad de echarle mano y matarle, Jesús simplemente desaparecía. Ahí mismo en Juan capítulo 8, verso 59, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Esto, la mayoría de la tradición de los intérpretes, de los estudiosos de la Biblia, no coinciden si fue realmente parte de la traducción o verdaderamente él pasó entre medio de ellos y se fue. Yo veo que ya glorificado Cristo, después de su resurrección, apareció estando los discípulos encerrados por causa del por el temor de los judíos, y apareció ¡pum!, de la nada en medio de ellos. Yo puedo pensar que Cristo tenía esa capacidad de simplemente desvanecerse porque ya lo había hecho alguna vez o en el futuro lo haría, ¿no? Su tiempo. Pero simplemente él no murió por ser en manos de los judíos que lo querían apedrear, porque simplemente la Biblia dice que no había llegado su hora. Entonces Jesús no habría muerto antes de tiempo. ¿Sabes que tu vida y la mía están sujetas a un tiempo determinado? ¿Te gustaría saber cuándo vas a morir? No, ¿verdad? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo va a pasar? Claro que no, a mí tampoco me gustaría. Tal vez, déjenme decirles, yo tengo un par de enfermedades crónico-degenerativas y yo he pensado, a lo mejor Dios en su misericordia a través de esto pudiera un día llevarme con él. Ya estuve hace 7 años en esa condición, a punto de irme precisamente por una de esas enfermedades, y en su gracia y misericordia me permitió seguir aquí. Tal vez porque yo necesitaba completar una misión y él se encargará del tiempo. Cuando Jesús habla de eso, me encanta porque él no había todavía terminado la obra que Dios le había encomendado. Así es que ni tú ni yo
podemos morir antes de tiempo. Él tiene tus días contados. Dice la Biblia que entonces debemos procurar ocuparnos día tras día bien de esos días, en principio porque los días son malos, en segunda porque también tu vida tiene un margen de existencia. Qué importante es que estés seguro de que tus pasos llevan a la vida eterna y de que no tus pasos llevan al camino de perdición. La Biblia dice que los caminos del hombre son rectos según su propia opinión. Yo no me critiques porque yo voy bien, yo voy por buen camino. ¿No has escuchado esa canción? Soy así, así viví, así me moriré, con todos mis defectos. ¿Tú ya lo escuchaste? No, ¿verdad? Esas canciones, ¿para qué las escuchas? Qué bueno, pues realmente ese sería un error de tu parte, decir, bueno, soy así, así me moriré. Por favor, no seas así contigo, eso es absurdo. Si ya te diste cuenta de que la buchaca te huele, por favor, vato, pues cepíllate los dientes. Si ya te diste cuenta que los pies también te huelen, pues usa talco. Si ya viste que la ropa te queda chica, pues cómprate, ¿no? Ya creciste, bro. Si ves que no ves como yo, porque ya la edad, pues un lentes. O sea, simplemente todas las cosas que tú descubres que están funcionando mal en ti, pues corrígelas. Pero algo que sí te puedo decir es que Dios te ha dado el manual del fabricante, la guía, los señalamientos correctos para llegar a Él. Qué triste, y esa es la tragedia, la gran tragedia del mundo. Juan capítulo 3, en el verso 21, según yo, dice, es el verso 18, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, esta es la gran tragedia del universo, del ser humano, que la luz vino al mundo. No se nos negó la oportunidad de ser salvos. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Oye, ¿a qué persona consciente, pensante, inteligente le han dado un cheque al portador para que tú pongas la cantidad o esa persona ponga la cantidad y simplemente diga no lo quiero? Regalo. Prefiero mejor seguir así como estoy con problemas financieros, le debo a fulano. Oye, esto es lo mismo, pero esto es eterno. Dice el Salmo 103 que la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Las bendiciones de Dios son para ti, para mí hoy. Y ¿sabes qué? Si no te alcanza el tiempo para recibirlas, mi querido brother, la eternidad es hasta la eternidad. Es decir, simplemente no terminarás de recibirlas nunca. Pero se requiere de pensar, ¿qué estoy haciendo en este camino equivocado? A Jesús no lo pudieron matar porque no había llegado su hora. Déjame decirte, aprovechemos el tiempo que Dios nos da para vivir de acuerdo a su palabra. Así que no solamente el día y el año de su muerte fueron preparados de antemano por Dios, sino también la hora que estaba en el plan divino para su muerte, para terminar su ministerio. Por eso, al acercarse el momento de la hora de su muerte, Jesús clama diciendo, Abba, Padre, la hora ha llegado, ahí en Juan 17:1. Pero nota que ese pasaje me habla diciendo que antes de que llegara la hora novena, Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Todavía estaba Jesús con vida. La hora aproximadamente del Señor, según las Escrituras, fue en la hora novena, como lo narra, por ejemplo, Mateo capítulo 27, verso 45. Es Mateo 27, 45. Sé que les estoy dando un tour aquí alrededor de la palabra, pero es importante para que ustedes inclusive lo vayan señalando en sus Biblias. Mateo capítulo 27, verso 45.
¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todavía él estaba en esas expresiones constantes. En el verso 46, leí el 45, el 46, ¿verdad? Fíjate, el verso 45 dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es lo que yo quería puntualizar. Ya había entonces, de alguna forma, el anunciamiento de la muerte, pero todavía estaba él con vida. En Marcos es Lucas capítulo 23, verso 44 al 46, por favor. Lucas 23. 44, 46. 44 al 46, perdón. Ahora sí, leemos diciendo, cuando era como la hora sexta, ahora sí, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró en ese momento. Ahora sí, se acababan de completar las semanas 72. Las semanas 70, 69 de Daniel. En ese momento ya estaba marcado que ya se había terminado, ahora sí había llegado la hora de su muerte, no antes ni después. Todo esto ocurrió en la preparación o víspera de la Pascua. Según Juan capítulo 19, verso 31, deben ustedes saber que según la ley, desde el tiempo de la salida de Egipto se celebra el día de la Pascua, el día 15 de Nisan. La preparación es el día 14 de Nisan. Es Juan 19, verso 31 y 42. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Subraya eso. Era un día de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y en el verso 42 dice, allí pues, a causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Es decir, pareciera que ese sepulcro diosidencialmente había sido preparado. Ustedes saben que se había construido para una familia, debió haber habido algún problema porque al final de cuentas fue usado para otra persona, pero era el lugar más cercano a la cruz, y como estaba a la víspera del día de reposo pascual, tenía que haber sido puesto rápidamente en la tumba. Ya entendimos que era la hora novena, cerca de las 3 de la tarde aproximadamente. ¿Cuándo en el calendario judío comienzan las celebraciones? Es importante que entendamos, por ejemplo, el principio de la Pascua. La fiesta de la Pascua comienza el día 14 del mes primero, o sea, de Nisan, que es conocido como Aviv, según Levítico capítulo 23, verso 5, que nos habla precisamente de eso. Y el cordero era sacrificado el día 14 del mismo mes, del primer mes, entre las dos tardes, es decir, la primera tarde era de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. La segunda tarde era de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Solo como referencia, se los voy a leer rápidamente, es Levítico capítulo 23, Levítico 23, en el verso 5, dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, Pascua es a Jehová. Si ustedes ya pueden
notar, bueno, habla de el primer mes a los 14 días entre la primera tarde y la segunda tarde. Prepararán Pascua para Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comerás pan sin levadura. Es interesante que la escritura nos dice que a los 15 días se celebraba, después de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Pero si me acompañas a Éxodo capítulo 12, verso 18, los panes sin levadura ya se comían enseguida después del sacrificio, al otro día de la Pascua, del sacrificio del Cordero. Les dije Éxodo 12, 8. 18, gracias, muy amable. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Es decir, enseguida después de haber sacrificado al Cordero, ya se podía celebrar la fiesta. Bueno, no se celebraba la fiesta, se comían los panes sin levadura. A eso me quiero referir. Que es importante que todo esto lo podamos entender porque hablamos de los tiempos. Los días de los judíos comenzaban entonces desde la tarde del día anterior, a eso de las 6 de la tarde. Esa es la parte de la segunda tarde del día. ¿Sí me expliqué? Entonces, hasta la tarde hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Es decir, que entonces ahorita estaríamos todavía celebrando el día sábado hasta las 6 de la tarde, si fuéramos judíos. Es importante entonces que notemos ese detalle. Durante la Pascua había 2 días de santa convocación. Ya lo vimos, por ejemplo, en Juan capítulo, ¿qué dije? Juan 19, que habla precisamente de que era un día de mucha solemnidad. Casualmente, el día 14 de Nisan cayó en jueves ese día. Lo que tendría que ser, vamos a entender que el día 15, el día 15 del atardecer del día 14 sería un día aproximadamente. ¿Sí me explico? Hasta el atardecer del siguiente día. Empecé preguntándoles cuando estaba orando Jesús en el Getsemaní, ¿cuándo murió Jesús? Si nosotros podemos ser sensibles a esto, y esto vuelvo a repetirte, es parte de lo correcto. Jesús debía haber muerto definitivamente en miércoles por la tarde, para que completase de las 6 de la tarde del miércoles al jueves 6 de la tarde un día, del jueves 6 de la tarde al viernes 6 de la tarde 2 días, el viernes 6 de la tarde al sábado 6 de la tarde, ¿qué? 3 días. A partir de las 6 de la tarde, el día de reposo, de acuerdo a la ley, es decir, de los sábados, termina a las 6 de la tarde. A partir de ese momento, todas las actividades vuelven otra vez a seguir su curso normal. Ya se considera el primer día de la semana. ¿Ok? Entonces, para nosotros, Jesús resucitó después de 3 días y 3 noches, como nos lo acabamos de notar en Marcos capítulo 8. Pero para ellos ya es el primer día de la semana, es día hábil, es domingo. Cuando las mujeres fueron de mañana a buscar el cuerpo de Jesús, ya no estaba. De modo que sí podemos entonces determinar que esa precisión con la que el Señor habla a su pueblo en las Sagradas Escrituras es muy determinante, porque así como Jesús murió exactamente en un momento determinado, les voy a decir otra cosa importante. Jesús va a venir en el momento, en el segundo, en el minuto, en el segundo, en la hora, en el día que ya ha sido fijada. Por eso Jesús
dice acerca del Padre que el día y la hora nadie la sabe sino solamente el Padre. Es importante que tú y yo entendamos que en el momento de su humanidad Jesús declaró esa gran verdad, pero no significa que Jesús, porque eso es el argumento de los testigos de Jehová, que Jesús no lo sabe todo, porque dice es que, por ejemplo, ese día de cuando va a venir, ni siquiera él la sabe, no lo sabe todo realmente. Jesús sí lo sabe todo. Declara Pedro en Juan, no lo necesitan buscarlo, en el capítulo 21, en el verso 17, cuando dice, le dice a Pedro, tú me amas, la tercera vez, y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Jesús sabe entonces cuándo va a venir por nosotros como iglesia, cuándo va a ser su segunda venida. Jesús sabe perfectamente cuándo, entonces también tú y yo podríamos antes partir. Sabe todas las cosas, por eso es que a Él le urge, siempre Jesús tiene un sentido de urgencia en tu vida, en la mía, porque Él ya sabe cuándo van a suceder todas estas cosas. Es interesante, ya voy a terminar, si me pueden acompañar a Mateo, por favor. Mateo, en el capítulo 26, les había preguntado yo, ¿cuándo murió Jesús? En el verso 38 dice, les dijo a sus íntimos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y la oración que hace al Padre dice, es esta, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Lucas en el capítulo 22, verso 39 al 46 nos dice que la respuesta que recibió de Dios fue un ángel que vino a consolarle, a darle reposo. Para aquellos que dicen, Dios no escucha la oración y se frustran porque dicen, es que yo he pedido a Dios algo y no me ha respondido. Esta es una clara referencia de que responde, pero no, siempre es un sí. Yo por lo que puedo ver aquí a Jesús le respondió un no, con lágrimas en el ojo. No. ¿Sabes por qué? En el momento en que entendió Jesús que era un no a lo que pedía. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de los antiguos que vivieron por la fe, dice, despójate del viejo hombre viciado con el mundo, quita todo peso y pecado que te asedia y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puestos los ojos en Jesús. Me encanta esa frase que dice, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo, tú, yo, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando él la humillación. Cuando él recibió esa respuesta de no, mis queridos amigos, en ese momento Jesús murió. A partir de ese momento, él ya se negó a sí mismo. Pablo lo dice, ¿no? En Filipenses 2. Y con esto voy a terminar. Filipenses capítulo 2. A partir del verso 3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, es decir, valora a la persona que tienes adelante, atrás, a un lado más importante que tú. Si es necesario, entonces tendrías que dar la muerte por él. Esposos, esposas, padres, valoren eso. Dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir. Yo te pregunto, ¿lo hay? ¿Lo hay en Gabriel? ¿Lo hay en ti? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Renunció a su gloria, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó, renunció. Eso es tomar la cruz. En el momento de decir, de escuchar ese no en el Getsemaní, en ese momento Él murió. Lucas capítulo 22, verso 27. Lucas 22, 27. Dice así: porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Hermanos, el tiempo apremia. Y Él ha venido a servir las mesas. Él ha venido a lavar los pies. Y si no fuera poco, siendo Dios, Él decidió renunciar a esa gloria, a ese título. Dejar que en la cruz dijeran: si eres el Hijo de Dios. Eso debió doler más que los clavos. Para que tú no le rechazaras. Porque si lo de servir las mesas, lavar los pies fuese poco, Él decidió ir a la cruz en silencio. Entonces hoy celebramos eso. Este es el Evangelio. ¿Cuándo es el día en que tú ya has muerto? El día en que, como el Señor nos lo ha enseñado, tomes tu cruz verdaderamente, la neta. No vengas a la tierra fértil únicamente. No pertenezcas a una grey cristiana. No lleves tatuado en tu corazón el nombre de tu pastor. No es porque te sepas la Biblia de memoria o la hayas leído quién sabe cuántas veces. El día en que tú tomas tu cruz y le dices al Señor: Señor, soy tuyo, te pertenezco. En ese momento comenzaste a morir. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó. Yo te quiero preguntar si en oración quisieras tú decirle eso. Si estás listo para decirle: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mis pensamientos, mis ideas, no importa. He decidido quemar los barcos, no hay regreso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quieres hacer esa oración esta mañana? Todo sucede, Señor, sin ninguna casualidad, Señor. Creo que tú llegaste en el momento oportuno, en el cumplimiento de los tiempos, a este mundo perverso. También llegaste oportunamente a mi vida, Señor. Tal vez a través de mi papá o mi mamá, que me traen a fuerza. Tal vez porque hubo un momento de que yo me sentía solo y triste. Tal vez porque lo que sea, fue en el momento exacto que tú ya habías tenido en tu corazón.
Pero también, Señor, algún día yo estaré en tu presencia en el momento exacto. Moriré. Y quiero asegurarme de que al morir yo haya decidido que tú seas mi Señor y no morir habiendo vivido en vano, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 años, Señor, si tú no eres mi Señor, si yo no he decidido morir al pecado y vivir para ti, habría sido en vano haber estudiado, haber tenido talentos, haber formado una familia, haber construido casas, habría sido en vano. Pero hoy entiendo que cada minuto que tengo de vida me es una oportunidad urgente de reflexionar si yo con Cristo estoy juntamente crucificado, si ya no vivo yo, ahora Cristo en mí, si lo que ahora vivo en la carne lo vivo verdaderamente en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo te quiero pedir que tú le digas: Señor, no me voy a ir de aquí sin decírtelo. Soy tuyo, Señor. Soy tuyo, mi Dios. Soy tuyo, Padre. Enseñado y mostrado en mil maneras que sin fe es imposible conocer a un Dios invisible y tener la certeza de lo que yo espero, la convicción lo que no se ve. Algún día lo voy a ver y poder tocar, fijando mi mirada en ti. Quiero considerar lo que tú hiciste por mí. Quiero fijar mi mirada en ti. Yo quiero tomar mi lugar con aquellos que vencieron, con la mirada en ti. Mostrado en mil maneras que sin fe es imposible conocer al Dios invisible y tener la certeza
de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Algún día lo voy a ver y poder tocar. Levanta tu voz y de él. Fijando mi mirada en ti, quiero considerar lo que tú hiciste por mí. Quiero fijar mi mirada en ti. Yo quiero tomar mi lugar con aquellos que vencieron. La mirada en ti, la mirada en ti. Yo quiero tomar mi lugar con aquellos que vencieron. Con la mirada en ti. Con la mirada en ti. Con la mirada en ti, Señor. ¿Por qué no pones tu manita en el hombro de la persona que tienes a un lado? Atrás, adelante, tal vez quisieras acercarte a alguien y orar por él. Tal vez quisieras decirle a la persona que tienes a un lado: yo estoy padeciendo de una gran necesidad y no quiero dejar este lugar sin que el Señor toque mi corazón. Te ruego, Señor, por la persona que tengo a un lado, Señor. De verdad, Señor, en este mundo perverso, ¿cómo nos hace falta orar unos por otros, Señor? Llevar nuestras cargas unos por otros, Señor, y cumplir así la ley de Cristo. Señor, bendice a esa persona, bendice a esa mujer, bendice a ese caballero, bendice a ese joven, Señor. Consuela sus vidas, Señor. Habla a través de tu palabra y la revelación preciosa de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Porque tú eres el Señor. Tú eres Dios. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos preciosos. Salúdense unos a otros. No se vayan. Tomen cafecito. No sé si haya galletas o algo, pero si no, al menos una grata conversación. Que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez todos